anglosajona, estamos hablando de lo que es Inglaterra, y la verdad que nos llama mucho la atención cuando lo hemos visto también con Alejandro Fantino en la televisión nacional, y en este caso preguntarle, en principio, ¿no? El contexto geopolítico de la guerra, el contexto de aquellos años, y justamente, ¿qué mundo era el de 1982? ¿Y cuáles eran los menores, o sea, los pormenores que llevaron a la Junta Militar a declararle la guerra a una potencia supremacista como Gran Bretaña? ¿Cómo le va, Nicolás? Aldo Moretti es mi nombre. Horacio Lacho Ruggiero me acompaña y también Mauricio Heist. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Si me permite una corrección, nunca hice nada para los medios anglosajones, como usted se expresó. Yo lo que sí hice fue viajar a Londres el año pasado para entrevistar al general Thompson, que es el último general de la guerra de Malvinas del lado de los ingleses, pero era para mi canal personal de YouTube. También trabajé en la televisión hispanoparlante de Estados Unidos, pero nunca para la anglosajona, y nunca lo haría, por otra parte. Y con respecto a su pregunta, eh, acá hay una falacia muy grande que la repite el país entero, lamentablemente, de que la Junta Militar declaró la guerra, implicando que fue a la guerra. Si no se entiende que la Junta Militar nunca fue a la guerra, sino que quiso hacer un toco y me voy, un amague, no se puede entender la guerra de Malvinas. La Junta Militar, que no brillaba por su cultura ni por su inteligencia, cayó en la trampa de Inglaterra a través del Pentágono de que se podía hacer justamente un toco y me voy. Y después no pudo dar marcha atrás. Pero aún no pudiendo dar marcha atrás, nunca hizo la guerra a pleno, siempre esperando que alguien la parara. Nunca se jugaron enteros ni los generales ni los almirantes. Acá hay que explicar que los países centrales siempre planifican a muchas décadas en adelante, y en ese momento necesitaban montar una base muy fuerte en el Atlántico Sur. No tenían ninguna de la OTAN, y a la sazón, en plena Guerra Fría, los buques soviéticos recorrían el Atlántico Sur, pero además con una idea de controlar el petróleo alrededor de las islas, controlar el cruce interoceánico, porque con un barco encallado en Panamá quedan aislados los dos océanos, y sobre todo la proyección a la Antártida, que es el último gran reservorio de agua dulce y de minerales del planeta. Entonces hicieron ese guiño. Galtieri, que había sido lisonjeado por el Pentágono como el general majestuoso, etcétera, cayó en esa trampa. De hecho, hay muchas pruebas de eso ha hablado el presidente Frondizi, y hay un testimonio muy revelador, que es el del capitán Jorge Sáenz, que habló con el almirante que fue jefe de Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, y que le dice que cuando recibe la orden de planificar la recuperación de Malvinas, él repregunta: ocupación, o sea, instalación nuestra ahí, y defensa. No le contestan, solamente recuperación. No lo puede creer y vuelve a insistir: recuperación y defensa, y hasta se irritan con él y le dicen: no, solamente recuperación. Los generales y almirantes argentinos jamás hubieran tenido lo que hay que tener para ir a una guerra, menos contra Inglaterra, menos contra toda la OTAN. Si no se entiende eso, no se puede entender Malvinas. Claro, está bien. Bueno, Nicolás, lo saluda Horacio. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Para mí un gusto, un placer tenerlo, bueno, lejanamente, pero bueno, en esta comunicación. Nicolás, a ver, se habla mucho, ¿no? Obviamente, ¿no? De la guerra, de Malvinas, del año 1982. Yo divido en dos partes, a mi forma de manera de verlo, ¿no? La parte política y la parte del conflicto, la guerra, como decimos, ¿no? El escenario del combate, ¿no? Aquí quizás también hay un desconocimiento, podemos decir, de muchos argentinos que dicen, por ejemplo, que esa guerra se la había hecho porque ya eran los últimos coletazos que le quedaba al gobierno militar. Pero hay una cuestión política que quizás muchos la saben, otros no, que eran nos quedaba ya los últimos años por hacer el reclamo por las Malvinas. Si pasaba un determinado tiempo, no había más reclamo por los argentinos. Usted me sabrá decir si es verdad o no, o corregir ese punto, ¿no?
Si era así o no. Lo último no es verdad. Yo no he podido encontrar ninguna corroboración de eso. Ajá. Los derechos no se pierden por una extinción de años, al menos yo no pude nunca comprobar eso. Y con respecto a la primera parte de que el gobierno militar estaba en las últimas, yo personalmente no lo observé, porque después de la derrota de Malvinas estuvieron 2 años más. O sea, si no se entiende de que fueron a la guerra porque Estados Unidos y Gran Bretaña le dieron el ok, fue una típica provocación anglosajona, porque ellos necesitaban montar su fortaleza Falklands, pero en pleno siglo XX, la única guerra políticamente correcta es la de defensa propia, entonces tenían que hacer aparecer a los argentinos como agresores, lo que en lenguaje diplomático se llama casus belli. Y esta junta, que reitero, no brillaba por su astucia ni por su inteligencia, entró allí como un caballo. Claro. Nicolás, Bien. también sumar una pregunta más. La cuestión estratégica de las islas para lo que tiene que ver con nuestro continente, ¿cuáles serían? ¿Y por qué el interés de Gran Bretaña por justamente las Malvinas? Bueno, hay varios factores. Primero y principal, Gran Bretaña, años antes de Malvinas, había tenido una enorme crisis económica y la había podido sortear explotando el petróleo del Mar del Norte. Y había un informe, el informe Shackleton, que decía que en Malvinas, en sus alrededores, había 7 veces la cantidad de petróleo del Mar del Norte. Además, hay que considerar que el almirante Anaya había sido agregado militar en Gran Bretaña y es muy probable que ya ahí le habrían podido sembrar la idea esta de hacer un toque y me voy y después negociamos. Pero había otros factores también. Fundamental es el factor de la proyección a la Antártida. Insisto, se viene una ocupación de la Antártida. Inglaterra ya bautizó el sector antártico argentino como tierra de la reina Isabel. Yo hace muchos años entrevisté al coronel Leal, que fue el primer argentino que llegó a pie al Polo Sur, y él me decía, sin Malvinas no hay Antártida. Ese es el punto de lanzamiento hacia la explotación de la Antártida. Y había además factores locales. Thatcher estaba en su mínima expresión de popularidad, podía perder el gobierno y pensó de que una pequeña guerrita le devolvería la popularidad. En realidad acertó en cuanto a las elecciones, pero no en cuanto a la guerrita, porque le salió carísimo y casi pierden la guerra. Además había otro factor, y es que el almirantazgo inglés, de gran poder militar, político, económico a lo largo de los años, de los siglos, estaba frente a una nueva doctrina militar que decía que no hacían falta los barcos grandes, que con submarinos misilísticos y lanchas rápidas era suficiente, y habían empezado a desguazar su flota, inclusive habían puesto en venta los portaaviones. ¿Qué mejor para el almirantazgo que una guerra a 12.000 kilómetros de distancia para demostrar que los buques grandes todavía son necesarios? Bien, bien. Nicolás, le iba a preguntar con respecto, bueno, las 3 fuerzas, ejército, armada, fuerza aérea. Quizás cada uno cumplió su función que le corresponde, ¿no? Pero aquí quizás por ahí hay que destacar lo de la Fuerza Aérea. Increíble, con aviones propios, aviones hechos aquí en la Argentina, los famosos Pucará. Dio batalla y dio que hablar muchísimo para los ingleses también, ¿no? Bueno, lamentablemente hay que decir que la flota de mar no participó de la guerra. Después del hundimiento del Belgrano la pusieron a salvo en las costas de la Argentina, y con un pretexto que para mí no es válido: si salimos nos hunden los barcos. Bueno, lo mismo podían haber dicho los pilotos: si salimos nos derriban los aviones, y les derribaban los aviones y seguían saliendo. Lo que pasó con la Fuerza Aérea fue la gran sorpresa para Gran Bretaña, porque el 2 de abril no fue una sorpresa, ellos lo buscaron, lo provocaron, lo desataron, pero no esperaban que la Argentina, con aviones en su mayoría de la era de la guerra de Corea, diezmaran una flota modelo 1980. O sea, los pilotos argentinos suplieron con pericia, con coraje y con una mística religiosa
30 años de diferencia tecnológica. En ese momento el mundo entero abrió la boca en admiración, no lo podían creer, decían son suicidas, son kamikazes, no, era gente que tenía una formación en la Escuela de Aviación Militar, muy influida por un filósofo católico nacionalista, Jordán Bruno Yenta, que fue asesinado por la guerrilla del ERP en 1974, que les insufló esa vieja idea reflejada aún por el poeta latino Horacio: dulce y decoroso es morir por la patria. Además eran fervientemente creyentes, sabían que la vida no terminaba en la muerte, por eso no había nada más peligroso que un piloto argentino recién confesado. Está bien. Bueno, Nicolás, se lo voy a presentar a un excombatiente de Malvinas, es federaense, entrerriano, obviamente, ¿no? De la Armada, Omar Canderley, su oficial mayor, lo está escuchando. Omar, bueno, ahí te está escuchando también Nicolás. Hola, buen día, Nicolás. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. Bueno, acá los chicos de la radio el día de ayer me cursaron una invitación para estar presente acá en la radio, y obviamente que no podía decir que no, ya que sos un tipo que yo admiro un montón. Sé Te agradezco, lo que hermano. sufriste, yo te sigo en las redes, alguna vez hemos cruzado algún mensajito en Facebook y no pierdo nunca la oportunidad de escucharte, porque no solo porque sos una biblioteca viviente, sino por la entereza ante la adversidad que tuviste durante tantos años. Todos sabemos, o muchos saben de tu historia. Fuiste muy rechazado, te tuviste que ir del país. Sufriste lo que sufrimos los veteranos de guerra. Por eso fue el motivo que me acerqué acá para saludarte y para agradecerte todo lo que vos haces por la gesta de Malvinas. Hermano, me emocionás, te agradezco muchísimo tus palabras. La verdad que es como dicen los pilotos, un reabastecimiento en vuelo. Te agradezco infinitamente. Sí, fue muy duro, y como vos decís, lo mío fue un coletazo de lo de ustedes. Como a ustedes los escondieron, querían esconderme también a mí, porque la orden del nuevo hombre fuerte del ejército, después de que voltearon a Galtieri, del general Nicolaides, un bruto y además un corrupto, para más datos, la orden fue: Malvinas no existió, hay que esconder Malvinas, y por eso los escondieron a ustedes. A mí era mucho más difícil esconderme, y entonces hicieron una campaña de desprestigio, me dejaron sin trabajo, no me quería ir del país, aguanté hasta el año 90, pero bueno, tenía 4 hijos con la mala costumbre de querer comer y vestirse, así que finalmente tuve que ir a buscar trabajo en el exterior. Me fue muy bien afuera, pero por supuesto hubiera preferido hacer mi carrera en mi país. Claro, claro. Nicolás, bueno, quizás la última te pregunto, a ver. Sí, justamente hablando de lo que usted mencionó al respecto, el proceso desmalvinizador que se vivió en Argentina, ¿cuándo comienza? ¿Cómo se da esto? ¿Hasta el día de hoy sigue? También si podría comentarnos al respecto de esta situación y circunstancia. El proceso de desmalvinización no es otra cosa que una forma de censura. Se puede hablar de las miserias de la guerra, que las hubo y no hay por qué ocultarlas, pero no se puede hablar de las grandezas, o sea, del coraje de nuestros soldados y de los éxitos parciales, de las batallas parciales ganadas por los soldados. Eso está prohibido y se miente sobre eso. El proceso de desmalvinización empezó al día siguiente de la caída de Puerto Argentino. Porque como ya dije, el general Nicolaides decretó que había que esconder Malvinas, y hubo después, lamentablemente, una convergencia perversa de 2 ocultamientos. En la guerra hay bajezas y grandezas, entonces las miserias las quiso esconder el gobierno militar, y después el siguiente gobierno civil de Alfonsín trató de esconder esas grandezas. Alfonsín lamentablemente fue el gran desmalvinizador, y hay un motivo, una explicación. Muchas veces la pequeña historia explica la grande historia. Alfonsín había estudiado en el Liceo Militar junto con Galtieri, justamente, con Anaya y con Arguindegui. Parece ser de que Galtieri era el que le hacía bullying, y Arguindegui, luego general, era el que lo protegía, y esa relación de amor-odio siguió toda la vida. De ahí que, por ejemplo,
cuando empiezan a meter presos a los generales por violaciones a los derechos humanos, meten presos a todos menos a Arguindegui, que era el ministro de Interior de Videla, o sea, el responsable número 1 de las desapariciones. Nunca lo tocaron porque era amigo personal de Alfonsín. Y al mismo tiempo, Alfonsín, que le tenía tanta bronca a Galtieri, transmutó esa bronca personal contra todo lo que tuviera que ver con Galtieri, incluido Malvinas. Alfonsín prohibió conmemorar el 2 de abril. Alfonsín calificó la guerra de Malvinas como un cargo atmosférico, motivo por el cual ese mismo día varios oficiales, por ejemplo Owen Kripa, un héroe de Malvinas, pidió la baja, ofendido. Alfonsín hizo sacar los restos del primer héroe, del capitán Yaquino, del panteón donde se encontraba en Punta Alta y lo tiró en un cementerio de Mar del Plata en un lugar espantoso. Alfonsín, cuando las incipientes organizaciones de veteranos le pidieron ayuda, porque estaban mal los veteranos, les contestó: pídanle ayuda a quien los mandó a la guerra, una respuesta totalmente deshumanizada. Y bueno, entre otras cosas, muy menores con todo lo que yo acabo de contar, me prohibió a mí, por ese odio que le tenía a Malvinas. Otras preguntas para hacerle, Nicolás, es lo siguiente. Estamos hablando del proceso desmalvinizador, pero a su vez también tenemos que hablar de lo que fue el Cono Sur, es decir, países limítrofes con Argentina. ¿Cuáles fueron sus participaciones y también sus actuaciones en el conflicto bélico? Bueno, es archisabido que Chile jugó de mano de Inglaterra, absolutamente, pero tampoco se puede condenar al pueblo chileno, porque era una dictadura, la de Pinochet. Yo nunca haría extensivo, la acusación a un pueblo cuando no está gobernado por sus representantes legítimos. Y por el otro lado estaba Perú, que nos ayudó muchísimo, ni hablar de los voluntarios que hubo, que no nos dejaron ir, pero nos dio aviones que no tuvimos tiempo de utilizarlos, y armamento, como por ejemplo lanzamisiles portátiles SAM-7. También Venezuela nos apoyó con munición y con tanques de combustible que eran muy necesarios porque se perdían en los combates aéreos. Y por otro lado, el resto de Latinoamérica fue tibio, o en el mejor de los casos tibio. Por ejemplo, las radios uruguayas transmitían propaganda británica, pero al mismo tiempo hubo, algunos dicen que 900, yo he escuchado que 5.000 voluntarios uruguayos que se anotaron en la Embajada Argentina para ir a defender Malvinas. Y ahí, ya que hablamos de voluntarios, acá se ha olvidado o se ha escondido que hubo 200.000 voluntarios civiles argentinos que se anotaron para ir a defender las islas y que nunca los dejaron ir. Bien, volviendo al tema actual, Nicolás, ¿qué les parece las últimas declaraciones del presidente Javier Milei respecto de esta temática cuando se celebraba el acto conmemorativo del 2 de abril con esto de la autodeterminación de los pueblos? Bochornoso, lamentable, falso, porque pongamos bien en claro, el principio de autodeterminación de los pueblos, que fue promulgado por la Organización de Naciones Unidas, rige para precisamente los pueblos. Y los que no son un pueblo, son una población encima implantada artificialmente, encima implantada por las armas. Entonces es absolutamente ilegítimo decir que ellos tienen derecho a voto. Es abonar una tesis británica. Así que espero que haya sido un error y no una declaración con intención maliciosa de ir allanando el camino para que los británicos puedan usar ese argumento y quedarse tranquilos por el tiempo que ellos quieran. Bien, Nicolás, hay una parte muy importante también. ¿Qué concepto te deja lo de el canciller Nicanor Costamente con la visita de Alexander Haig desde los Estados Unidos? En aquel momento estaba Ronald Reagan ocupando la presidencia de la nación en los Estados Unidos. Bueno, el diálogo, las relaciones, ¿qué pensás? Hizo una buena tarea con Nicanor Costamente. Todos dicen que hizo todo lo posible. Es lo que deja, ¿no? Como historias, anécdotas de Costamente. ¿Cómo lo ves vos personalmente a Costamente? Hoy si fuera el canciller nuevamente, ¿no? Un fracasado. ¿Sí? No vio esto que yo estoy contando, no vio que era una trampa. Con la cultura que él tenía, no conocía la expresión la pérfida Albión, siempre ha actuado de esa manera Inglaterra.
forma tramposa, y esa trampa él no la vio. La verdad que hizo un papel lamentable. Mirá vos, mirá vos. Interesante lo que estás comentando, ¿no? Bueno, yo, Nicolás, por último, ya vamos cerrando la nota, está lindo para seguir hablando. ¿Sigue todavía la efervescencia, el corazón de otras generaciones nuevas? Esto de Malvinas, vos que recorres la Argentina, ¿cómo lo ven los jóvenes? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen aquellos jóvenes que no han vivido? Mira, los jóvenes tienen tres reacciones cuando les hablas de Malvinas. Primero, se asombran, dicen, pero entonces peleamos, porque acá les han vendido que ni peleamos, que nos llenaron la cara de dedos, que fuimos con chicos dignos de lástima armados con gomeras. Entonces la primera reacción es, pero entonces peleamos, el asombro. Después viene la reacción de indignación, esto no me lo enseñaron en la escuela. Y la tercera reacción es que se abrazan a la causa, porque es una causa hermosa, fue una guerra justa, limpia, fue David contra Goliat, y los jóvenes que todavía no están corrompidos por el cinismo, como muchos adultos, tienden a abrazarse a causas nobles, limpias y elevadas. Así que si los jóvenes conocieran lo que realmente pasó, conocieran a los muchos héroes que tenemos de Malvinas, otro sería este país. Los ejemplos de los héroes, los ejemplos de los arquetipos son el único tónico moral que puede levantar a un país que está en decadencia. Porque el héroe eleva la vara y la población, observando esa vara elevada, también se eleva. Y probablemente por eso nuestros políticos durante tantos años nos han escondido a los héroes, porque a una población que se inspira en varas altas es mucho más difícil saquearla, engañarla, mentirle, llevarla de las narices. Es muy probable que por eso los políticos hayan escondido a nuestros héroes de Malvinas. Perfecto. Hablando de héroes, Nicolás, para muchos es un héroe la persona a la que voy a remitir, y usted seguramente podrá hacer lo suyo, contarnos quién fue en la guerra y si usted tuvo alguna charla con él. Estamos hablando de Zain el-Din. ¿Quién era esta figura? ¿Quién era este hombre? Mire, yo tengo una gran decepción con Zain el-Din porque él tenía un carisma arrollador y todos los que estuvimos cerca de él al principio caímos en ese carisma. Y el carisma ciega. Eso es lo malo que tiene el político o el dirigente con carisma, que enceguece. Enceguece temporalmente, pero enceguece. Lo han presentado como un héroe de Malvinas, pero no entró en combate. Nunca entró en combate. Entonces, yo creo que los historiadores deberían revisar su figura. ¿Aldo Rico? Aldo Rico fue un buen combatiente, un tipo muy valiente, pero él mismo lo admite. A él le gustaba, más que comandar, le gustaba estar en primera línea tirando con su fusil. Y él mismo admite que la función del jefe, en este caso el jefe de una compañía, es ver todo el panorama, no estar solamente mirando a ver a quién puede matar del enemigo. Esto lo admite él mismo. Y bueno, lamentablemente después de la guerra, tanto Zain el-Din como Rico se dedicaron a la política y a hacerle propaganda particularmente al kirchnerismo, con lo cual eso formó parte también de mi decepción. Perfecto. Bueno, Omar, para mí un amigo, un amigazo, porque realmente estuvimos en la Armada. Te quiere saludar y bueno, Nicolás, te esperamos por Federación, tenés que venir, visitar, conocer esta zona. Omar, a ver, te está escuchando Nicolás. Bueno, con respecto a lo que dice Lacho, yo alguna vez intercambié mensaje con vos. Vos me dijiste que vos no tenías ningún problema en venir acá a Federación. Es más, que vos no cobrás por las entrevistas, por las charlas que das. Es muy loable de tu parte. Y yo lamentablemente no conseguí la ayuda necesaria para que vos nos visites acá. Pero bueno, yo personalmente me conformo con saber que yo te voy a ir a escuchar el día 25 de abril en la ciudad de Villa del Rosario, a las 8 de la noche. Me llegó la invitación y seguramente que ahí voy a estar y voy a tener la grata el grato beneficio de conocerte personalmente.
Va a ser un gran gusto. Te vuelvo a repetir lo que dije hoy al inicio. Gracias por todo. La verdad que lo tuyo, para nosotros los veteranos, es invalorable. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Omar. Va a ser un placer, un orgullo y un honor estrecharte en un abrazo. Perfecto. Bueno, bien, gracias Nicolás, ha sido un gusto también charlar contigo, te esperamos aquí por Federación Ciudad en algún momentito, ¿no? Bueno, te despedimos entonces, Horacio, Mauricio.